Evangelio de hoy viernes 21 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 21 33 versículo 43-45 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca. Cavó en ella un lagar. Construyó una torre. La arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro. Y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados. Y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios. Y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos presenta la parábola de los viñadores homicidas. Una historia que revela la relación entre Dios y su pueblo, la ingratitud de los hombres y la justicia divina. A través de esta parábola, Jesús nos invita a reflexionar sobre el llamado de Dios, la responsabilidad que tenemos como creyentes, y las consecuencias de rechazar su amor y su mensaje. Es una advertencia para aquellos que, teniendo la oportunidad de dar frutos, prefieren seguir sus propios intereses y rechazan la voluntad de Dios. Jesús comienza la parábola describiendo a un hombre que plantó una viña. La rodeó con una cerca. Cavó un lagar y construyó una torre. Luego, arrendó la viña a unos labradores y se fue lejos. Esta imagen simboliza el amor y la dedicación de Dios al preparar todo lo necesario para que su pueblo pudiera dar frutos espirituales. Dios ha creado el mundo con abundancia. Nos ha dado dones y talentos. Y nos ha confiado la misión de cuidar su creación y vivir conforme a su voluntad. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño envió a sus siervos para recoger los frutos de la viña. Pero los labradores los golpearon, mataron y apedrearon. Esto representa la actitud de rechazo que muchos han tenido hacia los profetas y mensajeros de Dios a lo largo de la historia. En lugar de escuchar sus palabras y corregir su camino, los poderosos y los incrédulos los han despreciado y perseguido. Dios, en su infinita misericordia, no se rindió y envió más siervos. Pero ellos corrieron la misma suerte. Aquí se manifiesta la paciencia de Dios, que no castiga de inmediato a los pecadores, sino que les da oportunidades para arrepentirse y cambiar. Sin embargo,
Los corazones endurecidos no quieren escuchar y persisten en su rebeldía. Esta actitud nos interpela hoy. ¿Estamos abiertos a la corrección de Dios? ¿O rechazamos su llamado por orgullo y autosuficiencia? Finalmente, el dueño de la viña decide enviar a su propio hijo, pensando que lo respetaría. Pero los labradores, al verlo, dijeron: Este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y efectivamente, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Esta parte de la parábola es una clara referencia a Jesús mismo, el Hijo de Dios, quien fue rechazado, perseguido y crucificado por los líderes religiosos de su tiempo. Aquí se revela el misterio de la ceguera humana. Los labradores no solo rechazan al Hijo, sino que creen que matándolo pueden quedarse con la herencia. En su codicia y arrogancia, piensan que pueden adueñarse de lo que no les pertenece. Esto refleja la actitud de quienes quieren vivir sin Dios, apropiándose de los bienes de este mundo sin reconocer al verdadero dueño de todo. Jesús pregunta a sus oyentes: ¿qué hará el dueño de la viña con esos labradores malvados? Y ellos responden: que los destruirá y arrendará la viña a otros que den los frutos a su tiempo. Con esta respuesta, sin darse cuenta, los propios fariseos se condenan a sí mismos, reconociendo la justicia de Dios. La parábola nos muestra que Dios es paciente, pero también es justo. No permitirá que la maldad triunfe para siempre. Luego, Jesús cita el Salmo: la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Con esto, les deja claro que el reino de Dios será dado a aquellos que sepan reconocerlo y dar frutos. Jesús, rechazado por los líderes de su tiempo, se convierte en la piedra angular de la nueva alianza. Su muerte y resurrección marcan el inicio de un nuevo pueblo de Dios, compuesto por todos los que creen en Él. Esta parábola es una advertencia para todos nosotros. Dios nos ha confiado una misión y espera que demos frutos. No basta con ocupar un lugar en su viña. Es necesario trabajar, cultivar la tierra y producir frutos de amor, justicia y misericordia. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de ser reemplazados por otros que sí estén dispuestos a cumplir su voluntad. Los fariseos y sumos sacerdotes entendieron que Jesús hablaba de ellos y quisieron arrestarlo. Pero temían a la gente porque lo consideraban un profeta. Aquí vemos la dureza de su corazón, en lugar de arrepentirse y cambiar. Se aferran aún más a su orgullo y buscan eliminar a quien les dice la verdad. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos confronta con su palabra? ¿Nos abrimos a la conversión o buscamos excusas para seguir en nuestro pecado? El mensaje de esta parábola sigue siendo actual. Muchas veces, en nuestra vida, actuamos como los labradores malvados. Dios nos ha dado dones, oportunidades y un propósito. Pero en lugar de devolverle los frutos de nuestro trabajo, buscamos adueñarnos de todo, sin reconocer su soberanía. Vivimos como si fuéramos dueños de nuestra vida, olvidando que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. También podemos identificar a los labradores, en quienes rechazan la voz de Dios en sus vidas. Cuando alguien nos corrige o nos llama a cambiar, podemos reaccionar con orgullo, ignorando el mensaje o atacando al mensajero. Esta parábola nos invita a ser humildes y a reconocer nuestras faltas, para no cometer el mismo error. El amor de Dios es infinito, pero no podemos abusar de su paciencia. Él nos da oportunidades para corregirnos.
Pero si persistimos en nuestra indiferencia, llegará el momento en que seremos juzgados. No podemos vivir pensando que siempre habrá una nueva oportunidad para arrepentirnos. Hoy es el tiempo de dar frutos y vivir conforme a su voluntad. Jesús nos llama a ser fieles administradores de la viña del Señor. No somos dueños de la vida, ni de los bienes materiales, ni del tiempo que tenemos. Todo es un préstamo de Dios, y algún día nos pedirá cuentas de cómo lo hemos administrado. ¿Estamos dando frutos de amor, perdón y justicia, o vivimos solo para nosotros mismos? El reino de Dios no está reservado para unos pocos privilegiados, sino para todos aquellos que responden a su llamado con fe y amor. Los primeros invitados rechazaron la invitación. Y ahora Dios busca nuevos trabajadores dispuestos a dar frutos. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser parte de este nuevo pueblo de Dios, pero depende de nuestra respuesta. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios. Nos llama a ser conscientes de que no podemos jugar con su paciencia. Y que, tarde o temprano, Él pedirá cuentas de lo que hemos hecho con los dones que nos ha dado. Nos desafía a vivir con responsabilidad y a producir frutos de amor y justicia en nuestro diario vivir. El mensaje de esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud frente a Dios y su llamado. A menudo, podemos caer en la tentación de apropiarnos de lo que no nos pertenece, de vivir como si fuéramos dueños de nuestra propia existencia, sin reconocer que todo proviene del Señor. En nuestra soberbia, queremos construir nuestra vida según nuestros propios criterios, sin considerar que Dios es el verdadero dueño de la viña, y que tarde o temprano nos pedirá cuentas. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿estamos realmente viviendo según su voluntad? ¿O nos hemos convertido en administradores egoístas, que buscan su propio beneficio sin pensar en los planes de Dios? Además, esta parábola nos muestra que la ingratitud y la resistencia a la voz de Dios tienen consecuencias. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de personas y comunidades que han rechazado los llamados de Dios a la conversión. En la actualidad, seguimos viendo cómo muchas veces el mensaje del Evangelio es ignorado o tergiversado para adaptarlo a los intereses personales o colectivos. La cultura del individualismo nos lleva a creer que podemos prescindir de Dios, pero la realidad nos demuestra que alejarnos de Él solo nos conduce al vacío y a la desesperanza. Por otro lado, la paciencia de Dios es un reflejo de su infinito amor. A pesar del rechazo constante, Él sigue enviando mensajeros. Sigue llamándonos a la conversión. Y nos da nuevas oportunidades para cambiar. No se cansa de buscarnos, de ofrecernos su gracia, de recordarnos que su misericordia está siempre disponible para aquellos que desean regresar a Él con un corazón sincero. Esta es una gran noticia para todos nosotros. Dios no nos abandona, sino que espera con paciencia nuestro arrepentimiento y nuestra respuesta a su amor. Sin embargo, no podemos abusar de esta paciencia divina. La historia de los labradores homicidas nos enseña que llegará un momento en el que Dios ejecutará su justicia. No porque sea vengativo, sino porque el amor verdadero también implica responsabilidad y consecuencias. No podemos vivir en el pecado de manera permanente, creyendo que Dios nunca pedirá cuentas. Su amor es grande, pero su justicia también es real. La viña será entregada a aquellos que realmente deseen dar frutos.
Y aquellos que hayan despreciado su gracia quedarán fuera de su reino. Es importante recordar que el juicio de Dios no es como el de los hombres. Nosotros solemos juzgar según las apariencias, pero Dios ve el corazón. Él no se deja engañar por las apariencias de religiosidad. O por las buenas obras que hacemos solo para recibir reconocimiento. Su juicio es justo y perfecto. No basta con parecer buenos cristianos, sino que debemos serlo realmente. Con una vida coherente, con un amor genuino y con una entrega sincera a su voluntad. Esta parábola nos enseña también sobre el valor de la humildad. Los líderes religiosos de la época de Jesús creían que tenían asegurado el favor de Dios por su linaje y su conocimiento de la ley. Sin embargo, Jesús les demuestra que el reino será dado a aquellos que realmente vivan conforme a la voluntad del Padre, sin importar su posición social o su historia personal. La salvación no es un derecho adquirido, sino un don gratuito que debe ser acogido con fe y humildad. Asimismo, el rechazo del Hijo en la parábola es un recordatorio de que Cristo mismo fue rechazado y crucificado por aquellos que no quisieron reconocerlo como el Mesías. Este rechazo sigue ocurriendo en nuestros días cuando nos negamos a aceptar su mensaje. Cuando ponemos nuestras propias reglas por encima de su palabra. Cuando no estamos dispuestos a renunciar a nuestros intereses personales para seguirlo con fidelidad. La cruz de Cristo sigue siendo piedra de tropiezo para muchos. Pero también es la piedra angular para quienes creen en Él. Este pasaje nos invita a ser parte del nuevo pueblo de Dios. A recibir con humildad su mensaje y a dar frutos en nuestra vida diaria. No se trata solo de escuchar la palabra, sino de ponerla en práctica. De vivir con coherencia. De hacer que nuestra vida refleje el amor y la justicia de Dios. No basta con decir que somos cristianos. Debemos demostrarlo con nuestras acciones. Con nuestra manera de tratar a los demás. Con nuestra disposición a servir y a construir un mundo más justo y fraterno. Finalmente, la parábola nos anima a confiar en que Dios hará justicia. En un mundo donde a menudo parece que la maldad y la injusticia triunfan, podemos sentirnos tentados a dudar de la acción de Dios. Pero esta historia nos recuerda que Él tiene el control. Que su justicia prevalecerá y que aquellos que han sido fieles recibirán su recompensa. Aunque a veces no entendamos sus tiempos y sus caminos, podemos estar seguros de que Él no abandona a lo suyo. Y que su reino será establecido en plenitud. Que este mensaje nos lleve a una verdadera conversión. A un compromiso sincero con el Evangelio y a una vida que dé frutos para la gloria de Dios. Que no seamos como los labradores malvados que rechazan su amor, sino como aquellos que reciben con gratitud su llamado y trabajan con alegría en su viña. Sabiendo que el Señor nos ha confiado una misión y que, al final, seremos recompensados por nuestra fidelidad. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.